Bueno, buenos días, profesor. Esta es la sustentación del proyecto del corte 2 eh, de la aplicación realizada en Java. Entonces, primero que todo, pues empezaré por donde empecé, eh, en el package de model, ¿cierto? Bueno, lo que se realizó, bueno, se creó el proyecto y se crearon cuatro carpetas. La de model que contiene la clase persona, cliente, orden, servicio y operación. La de service que contiene dos clases que son la de servicio de cola y la de servicio de pila. Yo las separé. La de UI que contiene el menú y el main que es el punto de acceso a la aplicación. Entonces, lo primero en realizarse fue una clase abstracta llamada persona, donde se declararon los siguientes atributos: nombre, documento y edad. Se realizó el constructor y se realizaron también los getters and setters, ¿cierto? Los getters and setters. Para el nombre se hizo la validación de que el nombre no tuviera más de dos caracteres y para la edad que fuera positiva. Listo. Ah, por cierto, pues se aplicó encapsulamiento, como podemos ver, y abstracción. Eh, Además de que se declaró un método abstracto para el polimorfismo. Se heredó de la clase persona la clase cliente, como podemos saber, herencia. Y acá se declaró un atributo más, correo, yo se lo quise agregar. Y entonces se realizó el constructor. Como podemos ver, se heredaron estos atributos y el atributo que declaramos en esta clase, acá se asignó. Entonces, se realizó entonces el getter and setter. Y acá se utilizó el polimorfismo, el método anteriormente declarado. Pues acá se le hizo esta función para que se imprimiera por consola este mensaje diciendo la información del cliente. Tras eso, continuamos con la parte de orden servicio. Entonces, eh, se declararon los siguientes atributos, que fueron descripción problema, estado, además de la clase cliente, un cliente, y se utilizó la librería local datetime, como podemos ver acá, que acá se importó. Además de que se importó esta librería, esta la busqué con inteligencia artificial, ya que quería que el ID fuera único. Porque pues fácilmente se pudo haber hecho el ID de esta forma, o sea, simplemente uno escribiendo el ID, pero pues para que darle un toque más profesional, pues busqué este método con inteligencia artificial. Y bueno, entonces se hizo el constructor, pero solo para descripción, problema y cliente, de la clase cliente. Para el estado, pues lo declaramos como abierto. Y para el ID, pues lo que dije, para que fuera único.
Entonces, se realizaron también los getters and setters. Y para la descripción del problema, pues se hizo un condicional para que pues no fuera nulo, o sea, de que sí, o sea, sí, entonces cuando descripción problema fuere diferente a nulo y que no, y que con el método isempty que fuera falso, entonces ahí sí se hacía, se le asignaba la descripción del problema. De resto, pues se iba un mensaje por consola diciendo que la descripción del problema no puede ser vacío. Además, se creó un método llamado cerrar orden para cambiar el estado, porque pues como bien vemos acá lo declaramos abierto. Y este método lo utilizamos para poder imprimirlo de forma que se vea bonita, porque al imprimir la orden, pues me estaba dando, o sea, no me estaba imprimiendo bien. Entonces también busqué este por GPT, que fue el que me lo dio. Siguiendo con la clase de operación. Pues declaramos entonces el tipo, de un string que se llama tipo, y de la clase orden servicio la orden. Entonces se hizo el constructor, como bien dijimos, con el string tipo y con de la clase orden servicio orden, y se realizaron los getter and setter. Evidentemente, pues nos hizo setter para la de clase orden servicio, ya que esa pues ya viene de por sí. O sea, ya le estamos dando nosotros. Y lo mismo acá también el método de toString. Entonces con esto ya cerramos la parte de model. Siguiendo ahora con el servicio de la cola. Entonces lo que se realizó fue, bueno, pues creamos entonces la cola, como lo hemos hecho en clase, y empezamos a hacer los métodos. A diferencia de cómo lo habíamos hecho en clase, pues que lo hacíamos todo en un solo archivo, pues acá lo que hicimos fue métodos. En vez de con un switch case, pues acá métodos. Entonces, para agregar cliente, pues simplemente acá lo agregamos, porque pues ya todas las validaciones están hechas anteriormente, ¿no? Entonces, acá lo único que teníamos que hacer era agregarlo y damos un mensaje de que se ha agregado el cliente. Para ver siguiente, bueno, en el de agregar cliente no hace falta retornar nada, simplemente tiene que hacer esto. Entonces, por eso es void. Mientras que para este método, que es el de ver siguiente, lo que vamos a hacer es, primero verificamos que cola clientes no esté vacío, de lo contrario, pues retornaremos un nulo. Mientras que si no está vacío, pues entonces vamos a usar el método pick para ver cuál es el primero en la cola, y eso es lo que se va a retornar. Para más adelante en el menú, pues ya vamos a trabajarlo entonces para mostrar el mensaje diciendo quién es el siguiente y eso. De momento solo nos interesa retornarlo. Entonces, para atenderlo, lo que se realizó, pues lo mismo, verificar que no estuviera vacío y retornar también el atendido con el método poll. Para mostrar cola, entonces también se revisó que no estuviera vacío, se inició un contador en uno y entonces se hizo lo siguiente, se hizo un ciclo en el que pues se va a imprimir la información del cliente y con la posición también. Entonces, el primer cliente va a ser cliente uno y nombre y todo eso. Después, para el segundo, pues como acá se le suma el contador, entonces va a ser cliente 2 con su información. Para el tamaño de la cola, simplemente retornamos el tamaño con el método .size. Y este método, sí tuve que buscarlo con inteligencia artificial, debido a que no sabía cómo hacer para devolver el cliente al frente de la cola. Entonces lo que hace es revisar que sí sea una linked list. Y las listas tienen entonces este método que es at first, que es para ponerlo al frente. Entonces eso fue lo que realizamos. Como repito, este método no lo conocía, lo tuve que buscar. Pero pues lo bueno es que ahora ya lo conozco. Y para el servicio de pila, entonces, a diferencia de lo que trabajamos en la clase, que nosotros mismos hacíamos los métodos de punto .pop, punto .push, pues acá simplemente ya los utilicé, los que ya existen, porque pues en clase los estábamos creando nosotros mismos. Entonces, pues creamos
eh, de, de la clase de Q, bueno, de la clase, bueno, sí. Entonces un array de Q que se va a llamar pila operaciones. Entonces, para registrar las operaciones, simplemente lo que hacíamos era utilizar el método push y dábamos un mensaje de que ya estaba registrado. Ah, y entonces con la... Este hijo de puta, perro. Continuando, es que me entró una llamada. Eh, bueno, para registrar la operación se utilizó el método push. Y bueno, para ver la última se utilizó el punto pick. Es lo mismo que en la cola, se retorna es eso. En esta pues no teníamos que retornar nada, fue un void, entonces simplemente ya damos el mensaje por consola de que ya se ha hecho la operación, o sea, que se registró. Para deshacer la última se utilizó el método punto .pop. Entonces primero revisamos que no estuviera vacío, de lo contrario, si estaba vacío pues daba nulo, retornaba nulo. Mientras que si no estaba vacío, entonces utilizábamos el punto .pop y lo guardábamos en una variable que se llama última, de tipo operación. Y nos daba un mensaje por consola eh, y ya retornábamos la última operación. Entonces más adelante, esta última operación le íbamos a juntar con la operación que di con esta, se la íbamos a dar para devolverla. Para mostrar el historial, pues simplemente parecido al de la cola, se hizo un ciclo, se realizó un ciclo mostrando el historial de operaciones. Y para el tamaño de la pila, pues simplemente retornamos el punto size. Entonces, continuamos ahora con el menú. Para el menú lo que realizamos, bueno, este sí es parecido a lo que hemos visto en clase. Eh, Primero que todo el escáner de la clase escáner SC, pues un nuevo escáner. Y para el menú necesitábamos declarar los siguientes atributos. El, la cola y la pila. Entonces de la clase de servicio cola y de la clase de servicio pila. Acá las importamos, todo lo que necesitábamos. Entonces iniciamos con el constructor para estas colas y pilas y creamos el método iniciar menú. Entonces dentro de este método lo que hicimos fue un while true. Entonces primero que todo hicimos los outs con el menú y le preguntamos al usuario la opción que desea. Lo manejamos, no lo manejamos como int, sino como string para utilizar el punto trim. Entonces realizamos un switch como lo hemos realizado en clase. Entonces con el primer caso viene siendo agregar cliente a la cola. Entonces le preguntamos el nombre del cliente, el documento, el correo y la edad, que son los datos que yo puse, o sea, los extra, estos dos. Entonces, acá limpiamos el buffer, porque este es un error que me está dando que no se estaban guardando las cosas. Entonces, de la clase cliente creamos el objeto C1, acá podemos ver. Entonces le asignamos el, el nombre, el documento, la edad y el correo que le preguntamos ahorita. Y utilizamos el método que está para la cola de agregar cliente y agregamos el cliente C1. Además, yo acá incluí el método que utilizamos con polimorfismo para, pues, para mostrar que sí sirve el polimorfismo. Para el caso 2, pues, utilizamos el método de ver siguiente. Entonces, este método nos retorna un cliente. Entonces, verificamos que el siguiente no fuera nulo. Entonces, cuando ya verificamos que no es nulo, utilizamos siguiente.getNombre para este sought que dice el siguiente cliente es, y entonces acá va a poner el nombre del cliente. De lo contrario, si era nulo, pues va a decir la cola está vacía y va a hacer break. Listo, entonces caso 3 es para atender. Entonces se crea de la clase cliente atendido y se llama el método de cola.atender. Ese también nos va a retornar un cliente. Entonces, si atendido es igual a nulo, entonces vamos a decir que la cola está vacía.
De resto, entonces, le vamos a preguntar al usuario el problema, se lo vamos a asignar a una variable llamada descripción y vamos a crear de la clase orden servicio una orden que está a pie de parámetros, la descripción y un cliente que va a ser el atendido. Y vamos a utilizar el método que habíamos creado para cerrar la orden. Entonces el estado ahora va a ser cerrado. Entonces de la clase operación, el objeto OP va a ser, va a decir atención realizada, que es el tipo, y acá la orden, que lo acabamos de escribir. Se utiliza el método de registrar operación de la pila, que este viene siendo este, con el push. Y se realizaron dos outs, pues para informar que ya la atención estaba registrada en el historial y que se atendió al cliente tal, con el punto get nombre. Para el caso 4 que es el de deshacer, el caso 4 nos dice deshacer la última atención. Entonces, utilizamos el método en la pila de deshacer última. Entonces, creamos de la clase operación el objeto última, verificamos que no fuera nulo. Entonces, lo que hicimos acá fue que el cliente devuelto va a ser igual a última, o sea, de tipo operación, punto get orden. ¿Por qué? Porque si vemos acá, orden, operación. En orden servicio nosotros tenemos el método de get cliente, pero en operación no lo tenemos, pero tenemos la get orden. Entonces, esta orden viene de orden servicio, entonces ahí estamos accediendo primero a esta y después a esta para acceder al get cliente, que eso es lo que hicimos acá. Por eso dice get orden punto get cliente. Entonces, acá es para devolver el cliente que necesitamos. Ah, acá no sé por qué me está dando un error, ahorita no me está dando. Y cola punto devolver cliente al frente. Ah, bueno, acá llamamos el método de cola que teníamos en la cola, que es para devolver el cliente, que es el que buscamos con inteligencia artificial. Para el caso 5 pues simplemente mostramos el método de mostrar cola, que ese es un ciclo que nos va a mostrar. Y lo mismo para el caso 6. Acá demuestra el historial. Para el 0 pues simplemente vamos a salir con el return. Y con el default va a decirnos entrada no válida. Creo que le cambié algo. Ah, sí, fue acá. Por eso me está dando error. Cliente. Bueno, ya revisaré porque creo que le moví algo. Y por eso me está dando error. Sí, efectivamente había movido algo, entonces por eso era el error. Como vemos, pues ya está. Y entonces, pues ya con el default, pues simplemente vamos a decir que entrada no válida. Y lo último que realizamos fue entonces el punto de acceso, que simplemente acá estamos, creamos el public static void main. Y acá declaramos dos, la cola y la pila. ¿Por qué? Porque para crear el menú necesitamos esos parámetros. Y llamamos a la función de iniciar menú. Entonces acá vamos a probarlo. Entonces vamos a agregar un cliente. El nombre del cliente se va a llamar Juan. El documento va a ser, vamos a poner un número aleatorio. El correo Juan, 123. No hace falta ponerle nada más. Y la edad del cliente 21. Entonces, como podemos ver acá, pues dice, el cliente Juan ha sido agregado a la cola. Y además, este es el método de hablar que dice que es el polimorfismo. Listo. Entonces, vamos a agregar otro cliente.
Diego. Entonces, vamos a probar el método de ver siguiente. Entonces, podemos ver que el siguiente cliente es Juan, debido a que fue el primero en registrarse. Entonces, está sirviendo eso. Vamos a mirar la cola. Entonces, podemos ver que está sirviendo el contador. Y efectivamente, bien. El historial, vamos a ver si nos sale algo. Dice historial vacío. Perfecto. Vamos a ver si podemos utilizar la de deshacer última atención. Tampoco porque nos han realizado operaciones. Entonces vamos a hacer atender cliente. Tres. Entonces describimos el problema. ¿Qué podemos poner acá? Necesitamos asistencia médica, por poner cualquier cosa. Entonces atendió al cliente Juan, ¿cierto? Vamos a ver el historial. Entonces, acá nos hizo falta eso es lo que nos pasaba con el toString. Acá me hizo falta, ahorita lo corrijo. Entonces, Juan, entonces estaba cerrado, el cliente, nos dice el cliente, y nos dice la orden, necesita asistencia médica. Bueno, eso es simplemente utilizar el método toString para que quede bien. Entonces, vamos a ver el siguiente cliente, y vemos que el siguiente cliente en la cola es Diego. Entonces, como podemos ver, pues acá nos hace falta corregir lo del historial, pero el resto ya estaría todo. Ya podemos ver que está perfecto. Entonces nos hace falta mirar la opción de salir. Entonces le damos salir y ya salimos del programa. Entonces eso sería todo. Ese sería mi programa. Entonces pues espero que esté bien y muchas gracias.